El problema de pandeo consiste entonces en estudiar una barra que tiene una carga a la cual es axial, tiene una determinada longitud, ¿ah? Que sería en el caso de una columna lo que llamamos normalmente altura. La carga actúa a lo largo de esa longitud siempre sobre el mismo eje. No hay momentos, porque actúa sobre el eje, entonces no hay excentricidades, no hay momentos. Eh, Vamos a observar que esa barra, a partir de una determinada carga, sufre una deformación, que es la deformación que conocemos como deformación de pandeo. En el estudio más básico, los nudos son articulaciones, entonces los giros no están impedidos. ¿Qué pasa al someterla a esta carga y esta deformación? Se pueden dar tres situaciones: lo que llamamos equilibrio inestable, equilibrio estable y equilibrio indiferente. El equilibrio inestable es cuando la barra, después de producir la máxima deformación, no puede volver a la posición horizontal. El estable es cuando la barra sí puede volver a la posición original, inicial, y el equilibrio indiferente es cuando la barra queda deformada en nueva posición de equilibrio, o sea, sería el punto intermedio entre el inestable y el estable. ¿Qué debemos buscar nosotros? Que nuestras barras cumplan o queden en la posición de equilibrio estables, o sea, una vez deformadas puedan volver a la posición inicial. Para ello, el primero que estudia este fenómeno es Euler, hace ya bastante, en 1774, lo estudia desde un punto de vista muy ideal, ¿no? Entonces, plantea ciertas hipótesis que son las siguientes. El material es isótropo, homogéneo y perfectamente elástico. Esto es válido para el acero, así que está dentro de nuestro estudio. La barra es recta y de sección constante en toda su longitud. Eso sería una buena hipótesis. La fuerza de compresión actúa en el centro de gravedad de la sección. Por lo tanto, lo que decíamos recién, los momentos son cero. Los extremos de la barra son articulaciones perfectas sin fricción, tales que el acortamiento de la barra no está restringido. Esto es algo ideal, ya que es casi imposible lograr articulaciones perfectas sin fricción. Las deformaciones son muy pequeñas y las únicas tensiones actuantes en la sección de la barra resultan de esa fuerza axial. Dicho esto, entonces Euler define que la carga crítica a la cual va a ser el punto de inflexión entre el pandeo estable e inestable va a ser esta carga que queda definida como pi cuadrado por el modo de elasticidad, el momento de inercia dividido en la longitud de la barra elevado al cuadrado. Esta carga crítica, si la dividimos en el área bruta de la barra, nos va a definir lo que se conoce como tensión crítica, ¿eh? Y si la aplicamos entonces a sub G, área bruta, entonces vamos a ver que queda, si tomamos el momento de inercia sobre el área bruta, esto sería equivalente al radio de giro al cuadrado. Si reemplazamos, entonces nos va a quedar el radio de giro al cuadrado y la luz al cuadrado. Esto es lo que se conoce entonces como lambda, esbeltez al cuadrado. Queda así definida entonces esta expresión, que es muy útil y vamos a referirnos a ella, la tensión crítica de Euler. Esta tensión crítica de Euler entonces es pi cuadrado por el modo de elasticidad del material sobre la esbeltez lambda al cuadrado, y es válido para cuando se cumplen estas hipótesis. Graficado en dos ejes, la teoría de Euler, entonces vemos la parábola de Euler, la hipérbola de Euler, perdón, la hipérbola de Euler, que es esta curva, que nos define cuál sería la tensión crítica en función de la esbeltez. Para distintos valores de esbeltez, cuál sería la tensión crítica. Vemos que para valores bajos no puede seguir indefinidamente para arriba, sino que queda acotada por la tensión de fluencia. Entonces, si entramos por estos valores de esbeltez baja, la tensión de fluencia sería lo que nos define la tensión crítica del elemento en estudio. Prácticamente no se cumple ninguna de las hipótesis que plantea Euler. Podemos llegar a valores muy cercanos, pero no exactamente los valores que plantea Euler. Quienes estudian el fenómeno más adelante son Essenger y Shanley. Perdón, se me fue la...
Essinger ya en 1889, o sea, fines del siglo XIX. Y ven que lo que comenta Euler no es válido. ¿Qué es lo que pasa? Si se fijan en este diagrama de la izquierda de tensión de formación del acero, resulta que cuando el elemento está comprimido, no podemos definirlo como bilineal, como si lo hacemos para el elemento traccionado. ¿Ah? Bilineal, una recta que llegue perfecto hasta la fluencia y de ahí siga con un valor uniforme correspondiente a la tensión de fluencia. Sino que vemos que hay bastante antes, en lo que llamamos FP, que sería la tensión de proporcionalidad, hasta acá se mantiene la proporcionalidad, el recorrido se transforma en una curva, ¿ah? Hasta llegar a la tensión de fluencia. Entonces, debajo del límite de proporcionalidad, el material se comporta en forma elástica y entre la tensión de proporcionalidad y la de fluencia, el material es inelástico. ¿Qué pasa en el diagrama que estudiaba Euler de tensión en función de la esbeltez? Entonces vemos que en la realidad se puede observar que para valores altos de esbeltez vale la hipérbola de Euler, pero para valores bajos no vale esto de que la tensión queda definida por la tensión de fluencia, sino que hay una curva que representa la variación de la tensión crítica y que esa curva va a depender del tipo de acero. Entonces vemos acá acero 1, acero 2. Para especificar que si son distintos tipos de acero, la curva va a tener distintas formas, va a ser distintas curvas. Entonces, un primer comentario que pueden hacerse en función de la teoría de Shinley es que se observa que la hipótesis del material perfectamente elástico hasta la falla es constante, no se cumple en las columnas reales, sino que el límite proporcional FP se ubica entre el 0,5 y 0,8 de la tensión de fluencia, ¿eh? Bastante bajo, bastante distante de lo que se creía. Y debido a las tensiones, esto se produce debido a las tensiones residuales de los procesos de laminación y soldadura. ¿Qué pasa? Durante el proceso de laminación, que es lo que pedimos que hable el grupo 11, igual que en el proceso de soldadura, se alcanzan temperaturas muy altas. Y durante esas variaciones hay una zona que del elemento que estamos estudiando que está en una muy alta temperatura, otra zona que está alejada, está a temperatura ambiente, y hay una zona de transición. Esto genera variaciones y distorsiones en el material que acarrea deformaciones y tensiones internas. Bueno, superado el límite de proporcionalidad, encontramos una zona elástica, inelástica, y el módulo E va disminuyendo el valor. Siendo un módulo tangente, E sub T, o sea, la tangente a la curva es lo que llaman E sub T, el que define entonces la ecuación, y proponen utilizar como tensión crítica la misma expresión que proponía Euler, nada más que al módulo de estacidad le agrega el subíndice T, para hacer referencia a que es el módulo tangente a la zona donde se esté estudiando. En siguientes investigaciones que siguieron haciendo 6 años después, se dan cuenta que había que corregir la expresión porque también influía la forma que tenía la sección. No era lo mismo que sea una sección circular, un tubo, a que sea un doble T que tenía 2 ejes de simetría, o sea, un U que tenía un eje de simetría. Esto también producía variaciones de los resultados y por lo tanto proponen volver a corregir y utilizar el módulo reducido, E sub R, como expresión, pero siempre la misma expresión es la tensión crítica de Euler como formato básico. Cuando se pudieron hacer ensayos, se pudo ver que en realidad los valores reales variaban entre valores intermedios a los propuestos por Essinger y Shanley. ¿Qué pasa en las columnas reales? Algunas observaciones que vamos a comentar ahora. Bueno, en el diagrama de Euler había que representar así la tensión crítica en función de la deformación de la barra. La tensión crítica varía lo mismo para distintos valores de deformación. En los casos reales tenemos que partir de una deformación inicial, dado que toda barra tiene alguna deformación inicial, por mínima que sean.
Según se ha podido estudiar estadísticamente, se ha podido definir que se presentan deformaciones iniciales en las dos direcciones y el valor característico es igual a la longitud de la barra dividida en 1000, siendo el valor medio la longitud de la barra dividida en 1500. Esto nos va a dar entonces un valor de referencia a la deformación inicial. En el proceso de fabricación, transporte y montaje, tanto los perfiles como las secciones armadas tienen una curva o deformación inicial. Si llamamos E sub 0 a esa deformación inicial, entonces cuando actúe la carga externa, tendremos un momento flector que va a ser igual a P por E sub 0. El problema de inestabilidad se transforma en un problema de resistencia a flexión compuesta, que debe ser analizado según una teoría definida como de segundo orden. Acuérdense que el planteo inicial que hacía Euler solo tenía una carga axial, no había un momento inicial. Ahora, en las columnas reales vamos a tener que estudiar ese problema de momento inicial. Tensiones residuales. Los perfiles laminados en caliente tienen un enfriamiento desigual en los distintos puntos de la sección transversal, que es lo que le estaba comentando, debido a las distintas temperaturas que se encuentran, ya que las partes más delgadas se enfrían primero. Y en las secciones armadas, con chapas, ocurre algo similar. Las secciones armadas son los perfiles doble T que no salen de un tren de laminación, como es lo que va a desarrollar el grupo 11, sino que es consecuencia de posicionar tres chapas distintas, dos en los extremos transversales a la de lo que constituye el arma, y después por medio de un sistema de soldadura, ejecución de cordones, lograr una sección doble T. Esto es lo que se conoce como sección armada. Doble T o U, lo que se quiera plantear. Por ello, todas las secciones usadas en estructuras metálicas existen tensiones residuales de los procesos de fabricación. El SIRSOC 301 adopta para las tensiones residuales el valor FR de tensión residual igual a de 69 megapascal para secciones laminadas y de 114 megapascal para secciones soldadas, que serían las secciones armadas. Al incrementarse la carga de las secciones con tensiones residuales, alcanzan primero la tensión de fluencia y se plastifican. Es decir, la tensión residual es un estado tensional previo a la carga que le vamos a aplicar en obra y hace que entonces nuestra sección falle antes de la tensión prevista, de la carga prevista. Entonces, acá vemos cómo debería haber sido el diagrama de tensión de formación, que vemos que sigue por la línea de trazo, y resulta que no es así, sino que lo real es la curva esta, que va produciendo entonces una disminución como consecuencia de las tensiones residuales. Bueno, entonces la curva de pandeo que estudiaba Euler queda afectada por 7 distintos factores que los enumeramos. La calidad del acero, que lo hemos visto en las primeras diapositivas, que la curva de tensión de formación en función de la esbeltez era distinta para distintos materiales. El método de fabricación, o sea, del proceso de laminación que le genere tensiones internas. El tamaño del perfil, porque según el tamaño del perfil vamos a tener armas más gruesas o más delgadas. La forma de la sección, la forma de la sección de tubos de sección circular es simétrica en absolutamente cualquier dirección. El perfil doble T, le decía, tiene 2 ejes de simetría y el U tiene uno solo. Mientras que el perfil ángulo tiene los ejes que denominamos principales, que permite que el pandeo se dé sobre esos ejes. Los ejes de pandeo flexional. La deformación inicial de la barra, que ya está estudiada estadísticamente, y las condiciones de vínculo externo. De estos 7 factores que actúan sobre el problema del pandeo, los más importantes son los puntos 2, 6 y 7, o sea, el método de fabricación, la deformación inicial de la barra y las condiciones de vínculo, o también llamadas condiciones de borde. ¿Cómo se trabaja para resolver el problema? Bueno, los distintos reglamentos han desarrollado métodos racionales por medio de ensayos y estadística y métodos numéricos para obtener la tensión crítica, que es lo que nos interesa a nosotros. Así como la que planteaba Euler, decimos, bueno, nos interesa la tensión crítica, pero ¿cuál es el valor real?
y por ende la resistencia nominal de las columnas reales que incluyen los diferentes factores que la determinan. Estos resultados se pueden agrupar en 3 o 4 curvas de pandeo correspondiente a distintos tipos de perfiles según su forma, el espesor de los elementos y el tipo de acero. A fin de independizarse del tipo de acero, estas curvas se ejecutan, caracterizan por la tensión de fluencia. Las curvas se representan en función del cociente del lambda, la tensión crítica sobre la tensión de fluencia. Veamos esta curva. Fíjense, las curvas anteriores nos daban, acá sobre el eje de las ordenadas, la tensión correspondiente a ese tipo de acero. Estas curvas, al estar representado el cociente de la tensión crítica sobre la tensión de fluencia, permite representar a todos los materiales y entonces el valor máximo ya no va a ser la tensión crítica, sino va a ser igual a 1, un coeficiente, que multiplicado por la tensión de fluencia nos va a permitir conocer la tensión crítica. Este es un primer concepto que se introduce. Lo otro es que decía, comentaba recién, que los distintos reglamentos al estudiar las curvas que se representan el comportamiento en pandeo del acero, tuvieron que recurrir a varias gráficas y las normas europeas tienen 4 curvas, ¿eh? Que cada una corresponde a una sección distinta. Las normas norteamericanas desarrollaron 3 curvas representando distintos tipos de materiales con distinta simetría. No se trabaja, los norteamericanos siempre buscan simplificar el trabajo, entonces en vez de trabajar con todas las curvas, se trabaja con la curva inferior, ¿eh? La cual nos va a dar la tensión para distintos valores de nivel T, nos va a dar la tensión crítica más baja, por lo cual sabemos que esa es válida para cualquier sección. Se definió entonces, para poder usar este diagrama, lo que se conoce como esbeltez reducida. No es directamente la esbeltez que conocemos nosotros, sino que por definición la esbeltez reducida es la raíz cuadrada de la tensión de fluencia sobre la tensión crítica de Euler. El subíndice nos indica que es la tensión de Euler. Si introducimos la expresión de la tensión crítica de Euler, dentro de esta expresión nos queda entonces la esbeltez reducida escrita como 1 sobre pi por la raíz de la tensión de fluencia sobre el modo de elasticidad por lambda, donde lambda es lo que definimos nosotros como esbeltez, o sea, la longitud de pandeo sobre el radio de giro. Fíjense que definida de esta nueva forma la esbeltez, por medio de la esbeltez reducida, entonces ahora van a entrar en juego, van a aparecer en la expresión el modo de elasticidad del acero y la tensión de fluencia, lo que lo hace válido para distintos tipos de acero. Queda definido el punto de encuentro de estas dos curvas, la curva de Euler, que decíamos que siempre vale para esbelteces altas, con la curva que inicialmente sería la que proponían Essenger y Sanger, pero ha sido corregida en función de los valores experimentales que se han obtenido en distintos ensayos. Entonces, el punto límite es el que corresponde a lambda 1,5. Si reemplazamos esta ecuación y despejamos la tensión de fluencia, la tensión crítica del material, vamos entonces a poder resolverlo y llegar que al valor que toma la tensión de proporcionalidad igual a 0,444 de la tensión de fluencia. ¿Qué estamos haciendo acá? Voy a ir para atrás en las diapositivas para recordarles que habíamos visto acá, en esta, cuando empezábamos a hablar de Essenger y Sanger, que en la gráfica de tensión de formación había un límite de proporcionalidad que decíamos que se encuentra entre 0,5 y 0,8. El reglamento, al adoptar ese valor 1,5 para la esbeltez reducida, está adoptando entonces que el límite de proporcionalidad está en un 40% de la tensión de fluencia. Entonces, esto es definido por el reglamento. Está tomando un valor más bajo como límite de proporcionalidad. Un 44%, por simplificarlo, de la tensión de fluencia.
sabemos que por medio de ensayo se ha llegado a que varía entre 0,5 y 0,8. Además, se introduce, fíjense acá, a ese valor le corresponde entonces no el valor directamente de la proporcionalidad, sino 0,877, o sea, un 87, casi un 88% del valor de proporcionalidad. Este valor se toma a los fines de corregir las deformaciones iniciales. Ya cuando hablemos más de las ecuaciones, vamos a ver, veíamos que es muy importante la deformación inicial y sin embargo aparenta no estar presente en los cálculos y lo que pasa es que las curvas ya la tienen presente. Bueno, para la zona elástica se adopta la tensión de Euler con un factor de reducción 0,867 para considerar la deformación inicial. Para zona inelástica se da la ecuación de la curva según se describe acá. Cuando lambda es menor que 5, la ecuación que describe el comportamiento de la curva es esta. La tensión crítica es igual a 0,658 elevado al lambda reducido elevado al cuadrado. Eso multiplicado por la tensión de fluencia del acero. Y cuando lambda es mayor que 1,5, la tensión crítica queda definida por la tensión de Euler, pero corregida con este coeficiente 0,867, dado que entonces ya estamos metiendo adentro el tema de la deformación inicial. El reglamento SIRSOC adopta como válidas estas expresiones para perfiles laminados y barras armadas con chapas soldadas. ¿Por qué dice así el reglamento SIRSOC adopta? Porque en realidad estas expresiones son propias del ISC y nosotros somos los que las adoptamos nada más. Ellos han seguido el estudio de estas ecuaciones. Quedan excluidas las secciones dobladas o conformadas en frío, excepto tubos de sección circular, las barras con cordones y diagonales de sección circular conocida como filigrana. Entonces, nosotros a los efectos de la filosofía de cálculo que adoptamos, siempre decimos que lo que debemos verificar es que la resistencia de diseño sea mayor o igual que la resistencia requerida. La resistencia de diseño para las barras comprimidas va a ser igual a un coeficiente de reducción de resistencia por la resistencia nominal. Ese coeficiente de reducción de resistencia vale 0,85 en compresión. Y la resistencia nominal va a ser igual, en este caso, a área bruta multiplicada por la tensión crítica. De modo tal, entonces, que el coeficiente ya es conocido, es 0,85, el área bruta es el área correspondiente a la barra, y la tensión crítica es lo que me interesa calcular. La tensión crítica, que como hemos visto, depende de la esbeltez de la barra, entonces, según la esbeltez de la barra, vamos a poder conocer la tensión crítica correspondiente. Esto es muy fácil, muy sencillo en secciones simples. Puede pasar que el elemento que estemos estudiando, como se ve acá en esta sección T, tenga consecuencia de las tensiones remanentes y de las esbelteces de los elementos que la componen, posibilidad de que ante la presión sufra no el pandeo de la barra total, sino lo que se define pandeo localizado, ¿no? Porque esta zona de la barra alcance a donde se encuentran tensiones concentradas, por consecuencia del proceso de fabricación, entonces alcance más rápido las tensiones límites. Les leo, efecto de pandeo local sobre la resistencia nominal de la columna. Si los elementos de la sección son relativamente delgados, relación ancho-espesor importante, puede producirse la falla por pandeo local, abulladora o tensiones menores a las de la fluencia. Debido a esto, las secciones se clasifican en tres tipos: compactas, no compactas y de elementos esbeltos. A los fines de este estudio, lo que nos interesa a nosotros es conocer cuáles son las que tienen elementos esbeltos. Vamos a decir, por ejemplo, en esta sección T, al estudiar las alas, entonces que puede ser que las alas sean esbeltas, o puede ser que el alma sea esbelta. Se la estudia por separado, por eso se habla de elementos esbeltos, elementos de la sección
que pueden llegar a fallar con anticipación. En caso de que presentase ese problema, entonces el SIGSOG lo que propone es realizar una corrección por medio de un factor de reducción, por lo que denomina pandeo local Q, que se define como el cociente entre la tensión crítica local y la tensión de fluencia, siendo la tensión crítica local la máxima tensión que puede alcanzar la sección sin que alguno de sus elementos pandee localmente. Vale todo lo que hemos visto hasta el momento, sigue valiendo, excepto que en lugar de la tensión de fluencia se alcanza la tensión crítica local. Esa tensión crítica local va a ser igual al coeficiente Q por la tensión de fluencia. Ese coeficiente Q es un factor siempre menor que 1. Reduce la tensión de fluencia. Luego de hecha esta corrección, se aplican las mismas fórmulas que hemos visto recién, como 4 y 5. Con Q por la tensión de fluencia en lugar de directamente la tensión de fluencia. Entonces las expresiones van a quedar como sigue a continuación. Fíjense, en lo que era la esbeltez reducida, ahora vamos a llamar lambda C1. ¿Ah? Como se cambió la tensión crítica por Q por la tensión de fluencia, entonces al sacar raíz cuadrada nos va a quedar esto igual que la raíz de Q por lambda C, la esbeltez reducida. El punto límite ese de la esbeltez lambda reducida en 1,5 se lo va a definir como la raíz de Q por lambda C, menos igual a 0,5 o la raíz de Q por mayor o igual que 1,5. Eso nos va a permitir entonces saber cuál es la expresión que tenemos que utilizar. Fíjense en esto, que la expresión de la tensión crítica para esbelteces mayores de 1,5 sigue siendo exactamente la expresión crítica de Euler, ¿ah? Con la corrección nada más de este coeficiente 0,837, que era para tener en cuenta entonces la deformación inicial. Es la otra ecuación, la que hace a la zona inelástica, la que sufre las correcciones, ¿ah?, por el factor Q en caso de que haga falta. ¿Cómo se trabaja con respecto a eso? Por eso les pedía yo que tengan el reglamento, que bajen el reglamento. En el reglamento 301 existe una tabla, que es la tabla B51. ¿No? En esa tabla se dan las figuras representativas de los distintos elementos estructurales y da ecuaciones para verificar la esbeltez límite. En este caso, fíjese, el área rayada hace referencia a que es el ala del perfil T o del perfil U. La esbeltez se obtiene, de referencia, se obtiene como el cociente del ancho del ala sobre el espesor del ala. Este valor de referencia se debe comparar con estas esbelteces límites. La que nos interesa a nosotros es la última columna, ¿eh?, que es la que define si el elemento estructural que estamos estudiando tiene partes esbeltas o no. Si la esbeltez que obtuve es menor que este valor, entonces quiere decir que mi elemento estructural tiene partes esbeltas. Solo en ese caso es que voy a tener que hacer la corrección por medio del factor Q. Por suerte, no sé si se puede entender esto. Es un problema de que el elemento acá, ala, es muy esbelto, o sea, básicamente es muy delgado. Es muy delgado. Por suerte, los perfiles laminados se hacen con relaciones de esbeltez que evitan caer en esta situación. Y en ese caso, el factor Q vale siempre 1. Eso se da en la gran mayoría de los perfiles, en los T y en los U. En los ángulos deben ser el 5% nada más de los ángulos, los cuales no verifican ese problema, y por lo tanto sí hay que hacer la corrección por medio del factor Q. Caso contrario, no se hace esa corrección, lo cual hace que el cálculo sea más sencillo. Acá tengo otra parte de la tabla. Si los buscan en lo que han bajado el reglamento, entonces la tabla B51, y en la tabla B51, estas esbelteces, fíjense, está en función
del modo de elasticidad del acero y la tensión de fluencia. Acá el FL es otra tensión que hace referencia a la tensión de fluencia menos la tensión remanente que puede tener el elemento a consecuencia del proceso de fabricación que hablábamos recientemente. El mismo reglamento presenta en la parte introductoria una tabla que se llama B51 asterisco, que es esta misma tabla, pero para ir resolviéndola ya introdujo, nosotros sabemos que el modo de elasticidad del acero es uno solo, entonces no tiene sentido estar poniéndolo cada vez que la usemos. Entonces, esta es en forma general. Hay una tabla que ya, una vez introducido, no aparece el modo de elasticidad, sino que cambian los coeficientes. Y en vez de FL, pone directamente la tensión de fluencia menos los coeficientes que se utilizan para tener en cuenta las tensiones remanentes. Entonces, ustedes pueden usar indistintamente cualquiera de las dos tablas, le van a llevar al mismo resultado. Nada más que en una van a tener que introducir más conceptos que en la otra. Bueno, esta es otra parte de una continuación de la misma tabla, donde se presentan otros perfiles, ángulos, el estudio de las alas de los ángulos, y también van a encontrar de las armas de los perfiles. Acá están las armas comprimidas por flexión, de distintos perfiles. Esta es una curva conceptual nada más, que quiere mostrar cómo en relación de la esbeltez, B sobre T, ancho sobre espesor del elemento que está en estudio, varía la tensión crítica. A valores chicos de esbeltez, las tensiones son más altas. Eso es todo, es una curva conceptual. Ahí podemos ver entonces visualmente los perfiles gruesos se encuentran en esta zona y los perfiles de alma delgada se encuentran en esta zona. O sea, generan tensiones críticas de valores más bajos. Cuando estudiábamos el problema de Euler, hablábamos de la longitud de la barra y decíamos que estaba articulada en los extremos. Entonces, todo lo que desarrollaba él era solo válido para ese caso. Pero nosotros sabemos que pueden darse distintas condiciones de borde y lo que se hace es corregir entonces la longitud de pandeo. Como longitud efectiva de pandeo se define el producto de K por L, donde L es la longitud real de la barra y K es el factor de pandeo a tener en cuenta para conocer la longitud. Esto lo han estudiado en esta guía 2, lo conocen bastante. Acá les presentamos tres posibilidades de determinar el coeficiente de este K para determinar la longitud de pandeo. El primero es válido para los pórticos y la forma es representarlo, pero que la pueden haber utilizado en esta guía 3. El elemento con una línea, el elemento más esbelto que el otro que está representado con dos líneas. Entonces,